La luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana de mi cocina, pintando rayas cálidas sobre el viejo suelo de baldosas. Era esa hora del día que Arturo, mi difunto esposo, solía llamar la hora mágica, cuando el mundo parecía detenerse un instante antes de entregarse a la noche. El vapor ascendía en finas volutas de mi taza de té de manzanilla, y su aroma floral llenaba el aire. Una pequeña y pacífica rutina en el silencio de mi hogar. Sostenía la taza con ambas manos, sintiendo el calor reconfortante contra mis palmas, disfrutando de esa quietud que se había convertido en mi compañera constante desde que Arturo se fue. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de pino. El sonido, agudo y repentino, rompió la quietud como una piedra arrojada a un lago en calma. Una sonrisa se dibujó en mis labios casi por instinto. Seguramente era Isabela, mi hija. En los últimos tiempos, sus llamadas eran menos frecuentes, sus mensajes más cortos, pero mi corazón de madre siempre albergaba la esperanza. Quizás era un nuevo video de mi nieta, Sofía, con sus rizos rebeldes, persiguiendo a las palomas en el parque, su risa como un torrente de campanillas. O quizás una foto de las petunias que le había ayudado a plantar en su balcón, para que me mostrara con orgullo cómo habían florecido. Deslicé el dedo por la pantalla con la suave anticipación que solo una abuela puede sentir, un pequeño cosquilleo de alegría en el pecho. Pero lo que apareció en la pantalla no fue la risa de Sofía, no fueron las flores de Isabela. Lo que vi me heló la sangre en las venas. El calor de la taza se desvaneció de mis manos y sentí como el latido de mi corazón se detenía por un segundo, que se alargó hasta convertirse en una eternidad helada. Era una fotografía, una imagen nítida, brillante, cruel en su claridad. En ella, Esteban y Carmen Soto, los padres de mi yerno Mateo, posaban en el porche de mi cabaña del lago. Mi cabaña, estaban de pie, uno al lado del otro, con sonrisas anchas y satisfechas. Carmen, con su cabello perfectamente peinado y su costosa blusa de seda, tenía un brazo posesivamente apoyado sobre el hombro de su esposo. Ambos miraban a la cámara con un inconfundible aire de triunfo, como dos conquistadores plantando su bandera en un nuevo territorio. Mi mente, en un intento desesperado por protegerse, se aferró a los detalles del fondo, buscando un error, una incongruencia, pero no la había. Reconocí cada centímetro de aquel porche como si fuera una extensión de mi propio cuerpo. La barandilla de madera de pino, que Arturo y yo habíamos lijado y barnizado juntos durante tantos veranos, hasta que nuestras manos quedaron ásperas y nuestros hombros doloridos, pero nuestros corazones llenos. La maceta de barro agrietada en la esquina, que yo misma había moldeado en un taller de cerámica, imperfecta y única, con una bugambilla fucsia que yo misma había plantado. Incluso vi la pequeña muesca en el poste izquierdo, una cicatriz en la madera donde un pájaro carpintero se había empeñado en hacer su nido un año atrás y que Arturo se había negado a reparar, diciendo que la naturaleza también tiene derecho a dejar su huella. Era mi santuario, el lugar tejido con los hilos más fuertes y delicados de mis recuerdos. El eco de la risa de Arturo, el olor de sus asados los domingos, la sensación de la mano de una pequeña Isabela en la mía mientras caminábamos hacia la orilla. Todo estaba allí, en esa foto, sirviendo de telón de fondo para la sonrisa victoriosa de dos extraños. Debajo de la foto, una sola línea de texto de Isabela. Fría, impersonal, escueta, como un telegrama anunciando una catástrofe. Se mudan la próxima semana. Ahora es de ellos. Parpadeé 1, 2, 3 veces. Leí la frase de nuevo, convencida de que mis ojos me engañaban, de que el dolor estaba jugando con mi mente. ¿Un error? ¿Una broma de un gusto pésimo y retorcido? Quizás habían alquilado una cabaña parecida en el mismo lago. Hay docenas de ellas, pero no. La evidencia era irrefutable, un golpe sordo y doloroso en el centro de mi ser. Era mi hogar, el refugio que Arturo había construido con sus propias manos, viga a viga, clavo a clavo, como un nido para nuestra familia. El lugar donde habíamos enseñado a Isabela a nadar, superando su miedo al agua fría,
donde habíamos celebrado innumerables cumpleaños con pasteles caseros y velas que se negaban a apagarse con el viento. Donde después de la muerte de Arturo, yo iba a hablar con él, sintiendo su presencia en el susurro de los pinos. Mi primer instinto fue la negación, una muralla que mi cerebro levantó para no desmoronarse. Esto no podía estar pasando. Isabela no haría algo así. A pesar de su distancia, a pesar de su nueva vida, ella no era capaz de una crueldad tan calculada. Debía haber una explicación lógica, una que yo no estaba viendo. Con dedos que temblaban tanto que apenas podía acertar en los números, marqué su teléfono. El corazón me martilleaba en el pecho con una fuerza brutal, un tambor desbocado anunciando el pánico. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que se riera y me dijera: «Ay, mamá, qué susto te has dado». Era solo una broma. El teléfono sonó una vez. El eco del timbre llenó el vacío de mi cocina, que de repente se sentía inmensa y fría. Sonó 2 veces. Imaginé a Isabela mirando la pantalla, viendo mi nombre, decidiendo si contestar. Sonó 3 veces. Cada tono era una tortura, una gota de ácido cayendo sobre mi alma ya herida. Y entonces, justo cuando estaba a punto de colgar, la llamada se conectó. «¿Mamá?». La voz de Isabela al otro lado de la línea no era la que yo esperaba. No había sorpresa ni alegría, ni siquiera la irritación de ser interrumpida. Era una voz plana, tranquila, casi aburrida. Era la voz que se usa con un extraño, con un vendedor telefónico. No había ni rastro de la calidez que solía tener, ni siquiera la impaciencia cariñosa que a veces mostraba. Solo una distancia gélida, un muro de indiferencia que me atravesó como un cuchillo de hielo. «Isabela, cariño, acabo de recibir tu mensaje», dije, y me maravillé de cómo mi propia voz podía sonar tan extraña, tan frágil. Hice un esfuerzo consciente por mantenerla firme, por evitar que se quebrara en un sollozo. «La foto, no lo entiendo, no puede ser verdad. ¿Qué significa que la cabaña ahora es de los Soto?». Hubo un suspiro al otro lado, no un suspiro de tristeza o de compasión. Fue un sonido largo, exasperado, cargado de una impaciencia infinita. El suspiro de un adulto que tiene que explicarle algo terriblemente obvio a un niño lento. «Mamá, por favor, no empecemos con el drama, seamos realistas, tú nunca usas ese lugar. Está ahí, vacío, acumulando polvo y telarañas. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una noche allí? ¿Hace 2 años? 3? Fui el mes pasado a limpiar las canaletas y a podar las rosas de tu padre», repliqué, mi voz temblando de indignación. «No se trata de cuántas noches duermo allí, Isabela. Se trata de lo que significa». «Tuesday, padre». «Papá ya no está, mamá», me interrumpió. Y la crueldad en esa simple frase, dicha con tanta naturalidad, me dejó sin aliento. Fue como si me hubiera abofeteado. Hay que ser prácticos. Mateo y yo pensamos que sería lo mejor para todos. Sus padres necesitaban un lugar tranquilo para su retiro, lejos del ruido de la ciudad. «Y la cabaña es perfecta. ¿Lo mejor para todos?», repetí, incrédula. Las palabras se me atoraron en la garganta, un nudo de dolor y rabia. ¿Y a mí? ¿Es que yo no cuento en esa ecuación? Nadie pensó en preguntarme a mí, la dueña de la casa. Arturo construyó esa casa para nosotros, para nuestra familia, y, técnicamente, la cabaña no ha sido tuya en años», continuó ella, ignorando mi arrebato. Su voz era fría, precisa, como la de un abogado leyendo una sentencia. «Ya está todo arreglado. Los papeles están firmados». Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Un vértigo helado me recorrió. Tuve que apoyarme en la encimera de la cocina para no caer. «¿Qué papeles?», susurré, mi voz apenas un hilo. «¿De qué papeles estás hablando, Isabela?». «Solo papeleo, mamá. No te preocupes por los detalles», respondió ella, con un tono evasivo que solo aumentó mi pánico. «Mateo se encargó de todo para que no tuvieras que molestarte. Es un experto en estas cosas. Mira, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. En el fondo, es una buena noticia. La casa estará cuidada, habitada. Ahora los Soto podrán disfrutarla». «Difícil». Mi voz se elevó.
perdiendo todo control, teñida de una histeria que no pude contener. ¿Difícil? ¿Me estás diciendo que le has dado la casa que construyó mi marido, tu padre, a unos extraños, y me pides que no lo haga difícil? Es mi casa. No son extraños, mamá. Son mi familia política, corrigió ella, y en su tono había un reproche claro, como si yo fuera la que estaba siendo grosera, la que no entendía las nuevas lealtades. Y ya no es tu casa. Tienes que aceptarlo. Por favor, te lo pido, no vayas allí. No armes una escena. Solo empeorarías las cosas. Ya está hecho. Y con esas palabras, con esa sentencia final, colgó. Me quedé de pie, inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el silencio. El pitido monótono y agudo de la línea cortada era el sonido de mi mundo rompiéndose en 1000 pedazos. Aturdida, dejé caer el aparato sobre la mesa con un golpe seco. Sin pensar, sin un plan, movida solo por una necesidad visceral, tomé las llaves del coche y mi bolso. No me puse un abrigo, aunque la tarde refrescaba. No cerré bien la puerta de casa. Solo sentía un impulso irrefrenable de ir allí, de ver con mis propios ojos la profanación, de tocar las paredes de mi casa para asegurarme de que todavía existían, de que yo todavía existía. Conduje los 45 minutos hasta el lago de forma automática, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. La vista fija en la carretera, pero sin ver nada. Mi mente era un torbellino de imágenes. Arturo riendo, una pequeña Isabela chapoteando en la orilla, el fuego crepitando en la chimenea en las noches de invierno. Las lágrimas nublaban mi visión, pero me negaba a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción, aunque no hubiera nadie para verme. Cuando llegué al camino de tierra que llevaba a la cabaña, la grava crujió bajo las ruedas con un sonido familiar que, por primera vez en mi vida, me pareció siniestro, como huesos rompiéndose. Y entonces lo vi, el cambio. El camino de entrada, que siempre había sido un sendero rústico y desigual, había sido nivelado y cubierto con una capa de piedra blanca, pulcra e impersonal. La puerta principal, que siempre había sido de un color azul cielo, desgastado por el sol y la lluvia, ahora era de un color caoba oscuro, brillante y pretencioso. Parecía la puerta de un mausoleo. Me bajé del coche y caminé lentamente hacia el porche. El aire olía a pintura fresca y a tierra removida. Saqué mi vieja llave del latón del llavero, la que llevaba la pequeña inicial A que Arturo había grabado en ella. La introduje en la cerradura. No entró. Era demasiado ancha, demasiado antigua. La forcé, la sacudí. El metal viejo raspó el metal nuevo con un chirrido horrible, pero se negó a girar. Era la cerradura equivocada, la llave equivocada, la vida equivocada. La puerta de mi propio hogar, la puerta que Arturo había colgado con tanto orgullo, la puerta que siempre había estado abierta para mí, se había cerrado para siempre. Y yo estaba fuera, apoyada contra la fría y lisa superficie de la puerta de caoba, con la inútil llave todavía clavada en mi palma, cerré los ojos. El presente era una agresión, un paisaje de dolor demasiado nítido para soportarlo. Así que mi mente, en un acto de pura autodefensa, huyó. Huyó hacia el pasado, hacia un refugio seguro. Huyó hacia un día de verano de hacía más de 40 años, un día tan brillante en mi memoria que casi podía sentir el calor del sol en mi piel. El sol pegaba con fuerza, de ese modo implacable de los mediodías de julio, pero una brisa suave que venía del lago, cargada del olor a pino y a agua dulce, nos refrescaba. Yo tenía 28 años, el cuerpo ágil y fuerte, y el cabello largo y negro recogido en una trenza que me llegaba hasta la cintura. Llevaba unos pantalones vaqueros manchados de tierra y una camisa vieja de Arturo, arremangada hasta los codos. Él estaba a mi lado, sin camisa, con la piel bronceada y cubierta de una fina capa de sudor y serrín que brillaba bajo el sol. Sus músculos se tensaban mientras levantaba una pesada viga de pino, su rostro concentrado en el esfuerzo. ¿Crees que podremos hacerlo, Arturo?, le pregunté, y mi voz, aunque joven, estaba teñida por la duda. Estábamos de pie en medio de un claro,
rodeados de cimientos de hormigón que habíamos mezclado y vertido nosotros mismos. Habíamos comprado aquel terreno con los ahorros de nuestros primeros 5 años de casados, cada céntimo ganado con esfuerzo y guardado con ilusión. Era todo lo que teníamos, un sueño ambicioso en la orilla de un lago, un sueño que a veces, bajo el peso del trabajo, parecía demasiado grande para nosotros. Él dejó la viga en su sitio con un gruñido de satisfacción, se secó la frente con el dorso de la mano y se giró para mirarme. Sus ojos, del color de la miel, brillaban con una determinación tan intensa que siempre lograba calmar mis miedos. Se acercó, me rodeó con sus brazos fuertes, que olían a madera recién cortada, a tierra y a esfuerzo, y me besó la coronilla, inhalando el olor de mi cabello. «Claro que podremos, mi Sole», dijo. Su voz era un murmullo profundo y seguro contra mi pelo. «Esto que estamos haciendo no son solo tablas y clavos. Estamos construyendo los cimientos de nuestra vida. Cada viga que levantamos es una promesa que nos hacemos. Cada clavo que martillamos es un recuerdo que estamos creando para el futuro, para los hijos que vendrán. Pasamos cada fin de semana de ese verano y también del siguiente, trabajando en la cabaña. Nuestra vida social desapareció, nuestros cuerpos estaban constantemente doloridos, pero nunca fuimos más felices. Nuestros amigos, al principio escépticos, terminaron contagiándose de nuestro entusiasmo. Venían a ayudar, trayendo comida en canastas y botellas de cerveza fría. El sonido de las risas se mezclaba con el de los martillos golpeando, las sierras cortando y la radio de Arturo, que siempre sintonizaba viejas canciones de rancheras. Yo, que apenas sabía coser un botón, aprendí a mezclar cemento hasta que mis brazos ardían. Aprendí a colocar tejas bajo el sol abrasador, a pintar paredes sin dejar marcas. Arturo me enseñó a usar el taladro, a tomar medidas precisas, a respetar la madera. Un hogar se construye con 2 pares de manos. Soledad, las tuyas son tan importantes como las mías, me decía siempre, cuando yo me frustraba porque un clavo se doblaba. Tú pones la paciencia, yo pongo la fuerza. Juntos somos invencibles. Recuerdo con una claridad que duele el día que terminamos el techo. Habíamos trabajado sin descanso desde el amanecer para colocar la última hilera de tejas. Justo cuando Arturo clavaba el último clavo, el cielo, que había estado de un azul intenso, se oscureció de repente. Una tormenta de verano, de esas violentas y repentinas, se desató sobre nosotros. Corrimos adentro justo cuando empezaban a caer las primeras gotas, gordas y pesadas. Nos quedamos en medio del salón principal, sin muebles, solo el esqueleto de nuestro sueño. Escuchamos el sonido de la lluvia golpeando las tejas sobre nuestras cabezas, un redoble furioso. Pero dentro, ni una sola gota. Estábamos secos, estábamos a salvo, estábamos en casa. Arturo me miró, con el rostro sucio y el pelo mojado, y una sonrisa tan grande y genuina que iluminó la penumbra. Me levantó en brazos, como si yo no pesara nada, y dio vueltas conmigo sobre el suelo de cemento, y nuestra risa conjunta resonó en el espacio vacío que pronto llenaríamos de muebles, de calor, de vida, de una hija. Este será nuestro legado, Sole. Me susurró al oído esa noche mientras nos sentábamos en el suelo, abrazados, viendo los relámpagos iluminar el lago a través de la ventana sin cristales. Un lugar donde nuestra familia siempre podrá volver. No importa lo que pase en el mundo de ahí fuera, no importa cuán duras se pongan las cosas, aquí siempre habrá un refugio. Es una promesa. Ahora, 40 años después, el refugio había sido profanado. Los cimientos que habíamos construido con tanto amor habían sido vendidos por 30 monedas de plata por nuestra propia hija. La promesa de Arturo se había roto, y yo estaba fuera, en el frío, mientras los fantasmas de nuestras risas parecían burlarse de mí desde el interior de la casa que ya no era mía. El dolor era tan físico, tan agudo, que me dobló por la mitad. Apoyé la frente en la madera fría de la puerta, y finalmente, las lágrimas que había estado conteniendo brotaron con una violencia incontenible, un torrente salado de amor y pérdida. El dolor agudo de la traición, como una aguja, pinchó un globo de recuerdos, y mi mente se inundó con otro momento, uno más reciente,
pero no menos doloroso. Me vi a mí misma, hace unos 6 años, sentada en la misma mesa de la cocina donde ahora me ahogaba en mi pena. El sol de la tarde entraba por la misma ventana, pero en aquel entonces todo parecía más brillante. Frente a mí, Isabela, con los ojos chispeantes de una emoción febril, sus dedos entrelazados con los de Mateo, su prometido. «Mamá, es que tiene que ser perfecto», decía Isabela, su voz un torbellino de ansiedad y deseo. Desplegó sobre la mesa una serie de catálogos de bodas, sus páginas satinadas mostrando lugares de ensueño, castillos en viñedos y salones con lámparas de cristal. Los vestidos de las modelos eran nubes de seda y encaje, y los precios, escritos en una tipografía diminuta, me hicieron sentir un escalofrío. La familia de Mateo es, bueno, ya sabes. Son gente importante. Tienen un estatus. No puedo presentarme con una boda sencilla en el jardín de casa. ¿Qué pensarían de mí? ¿De nosotros? Dirían que su hijo se casa con una. Se detuvo, pero yo completé la frase en mi cabeza, con una don nadie. Mateo, siempre el diplomático, asintió con una sonrisa encantadora y vacía que, incluso entonces, yo empezaba a detestar. Puso su mano sobre la de Isabela, un gesto que pretendía ser reconfortante pero que a mí me pareció posesivo. «Soledad», dijo, llamándome por mi nombre, algo que siempre me había parecido una falta de respeto sutil. «Solo queremos que Isabela tenga el día que se merece, que se sienta como una reina. Es una oportunidad para demostrar que nuestra unión es fuerte, que somos dos familias importantes que se unen. Es una inversión en nuestro futuro social». Inversión. Esa palabra me sonó extraña, fría, aplicada a una boda. Yo veía las cifras en los presupuestos y sentía un nudo apretado en el estómago. Eran cantidades astronómicas, una montaña de dinero que Arturo y yo nunca habíamos soñado con gastar en un solo día. Pero luego miraba a mi hija. Veía la mirada suplicante en sus ojos, una mezcla de ambición y una profunda inseguridad. Veía su desesperación por ser aceptada, por encajar en ese mundo de apariencias al que aspiraba a pertenecer. Y como cualquier madre, mi corazón, ese músculo tonto y traicionero, se ablandó. Vi a mi niña asustada debajo de la mujer ambiciosa. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, la mente trabajando sin descanso. Pensé en Arturo. Él habría dicho, «El amor no se mide en candelabros de cristal, Sole». Pero Arturo no estaba, y yo estaba sola, enfrentándome a la infelicidad de mi única hija. A la mañana siguiente, con el corazón encogido, tomé una decisión. Fui a la caja de seguridad del banco, un lugar frío y silencioso que olía a metal y a secretos. Saqué el pequeño cofre de terciopelo azul que mi madre me había dejado al morir. Dentro, descansando sobre un lecho de satén descolorido, estaba su único tesoro. Un juego de pendientes y un collar de esmeraldas rodeadas de pequeños diamantes, la herencia de mi familia. La única joya de valor real que poseía. La saqué, sentí el frío peso del oro en mi palma y la besé, pidiéndole perdón a mi madre en silencio. Luego, la llevé a un joyero del centro, un hombre con ojos tristes que pareció entender mi sacrificio. El dinero que me dio no cubrió todo el presupuesto de la boda de ensueño, pero fue suficiente para pagar el lujoso salón de fiestas que Isabela tanto anhelaba. Cuando le di el cheque, ella lloró de alegría y me abrazó con una fuerza que casi me deja sin aire. «Gracias, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Te juro que algún día, cuando Mateo y yo estemos establecidos, te lo devolveré todo. Te compraré unas esmeraldas aún más grandes». Nunca me devolvió nada, y nunca volvió a mencionar las joyas de su abuela. El segundo sacrificio fue más amargo, más silencioso. Un par de años después de la boda, Mateo vino a verme solo. Era un martes por la tarde. Su habitual sonrisa encantadora había desaparecido. Parecía demacrado, desesperado. Se sentó en mi cocina, la misma donde ahora me encuentro, y se negó a tomar un café. «Soledad», comenzó, con la voz temblorosa, sin poder mirarme a los ojos. «He cometido un error terrible, un error de juicio. Hice una mala inversión. Confié en las personas equivocadas. Si no consigo $50,000 para el viernes,
Lo perderé todo, el negocio, la casa, todo. Levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de un pánico que me pareció genuino. Isabela no puede saberlo, suplicó. Está tan orgullosa de lo que hemos construido, la noticia la destrozaría. Y Sofía. No puedo fallarles así. Me contó una historia enrevesada sobre acciones, mercados internacionales y socios traicioneros. Yo no entendía de finanzas. Mi mundo era de telas, hilos y patrones. Pero entendía el lenguaje universal del miedo. Y pensé en mi hija, en mi nieta Sofía. No podía permitir que se quedaran en la calle por un error de su esposo. Ese mismo día, sin decirle nada a nadie, fui al banco y liquidé el fondo de jubilación que Arturo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo, dólar a dólar, durante 40 años de trabajo. Todo lo que teníamos para asegurar nuestra vejez. Se lo di a Mateo en un sobremanila, grueso y pesado. Él lo tomó con manos temblorosas y me lo agradeció con lágrimas en los ojos, jurando por la vida de su hija que era un préstamo, que me lo devolvería con generosos intereses en menos de un año. Han pasado 3 años. No he vuelto a ver ni un céntimo de ese dinero, y ahora, con la claridad dolorosa de la traición, entendía por qué. No fue una mala inversión, fue una mentira. Todo había sido una mentira. Les di mi pasado, la herencia de mi madre. Les di mi futuro, mi seguridad económica. Y a cambio, me habían robado el presente, el santuario de mis recuerdos. Me habían despojado de todo, pieza a pieza, con sonrisas, lágrimas y falsas promesas. Y yo, en mi ceguera, se lo había permitido. Mientras conducía de vuelta a mi casa en la ciudad, con el alma hecha pedazos y la imagen de la puerta cerrada grabada en mi mente, la verdad comenzó a asentarse como un sedimento amargo y pesado. Esto no había sido un acto impulsivo, una decisión repentina. La traición no había surgido de la nada como un rayo en un día claro. Había sido la culminación de 1000 pequeñas faltas de respeto, de 1000 señales de advertencia que yo, cegada por el velo del amor de madre, me había negado a ver. Eran pequeñas grietas que, ignoradas, se habían convertido en el abismo que ahora nos separaba. Recordé con una claridad dolorosa las cenas familiares de los últimos años. Se habían convertido en un escenario para Mateo. Siempre con su copa de vino caro en la mano, pontificaba sobre el mercado inmobiliario, sobre las oportunidades que la gente mayor como yo no sabía ver. Los activos hay que moverlos, Soledad, me dijo una vez, con un tono condescendiente, dándome una palmadita en la mano como si yo fuera una niña. El dinero estancado es dinero muerto. Esa cabaña, por ejemplo, es una joya. Un diamante en bruto. Con una pequeña inversión, un lavado de cara, se podría duplicar su valor en el mercado de alquileres de lujo. En ese momento pensé que solo era una conversación casual, la típica cháchara de un hombre obsesionado con los negocios. Ahora veía que no era una sugerencia, era una evaluación. Estaba probando el terreno, midiendo mi apego, tasando mis recuerdos, planeando su golpe. Recordé las innumerables veces que Isabela me había hecho a un lado, con una sonrisa dulce que apenas ocultaba el desdén. Cuando intentaba dar mi opinión sobre la crianza de Sofía, basándome en mi propia experiencia, ella me interrumpía con un suave pero firme. Mamá, los tiempos han cambiado, las cosas ya no se hacen así. Déjame esto a mí, he leído todos los libros. Me hacía sentir anticuada, irrelevante. Mis conocimientos, forjados en noches de fiebre y pañales, no valían nada frente a sus manuales de psicología infantil. La Navidad pasada fue particularmente dolorosa. Como cada año, sugerí que pasáramos la Nochebuena en la cabaña. Era una tradición sagrada, iniciada por Arturo. Encender la chimenea, cantar villancicos desafinados, ver caer la nieve sobre el lago helado. Pero Isabela se rió, una risa corta y sin alegría. «Ay, mamá, ¿ir a congelarnos a ese lugar viejo y lleno de corrientes de aire? No, gracias. Además, los Soto nos han invitado a su casa de campo en las montañas. Tienen calefacción central, piscina climatizada y servicio. Será mucho más cómodo para Sofía». Comodidad. Esa era su nueva palabra favorita. Mi tradición, nuestro legado, fue descartado por la comodidad y el lujo.
Me sentí como una reliquia, una pieza de museo cuyas costumbres ya no tenían cabida en su nueva y brillante vida. Pasé esa Nochebuena con mi hermana Elena, y aunque su compañía fue un bálsamo, no pude evitar sentir un vacío, la dolorosa ausencia de una tradición rota. Y luego estuvo mi último cumpleaños, el número 68. Siempre lo habíamos celebrado juntos, con una cena sencilla en mi casa. Pero ese día, Isabela me llamó por la mañana, su voz llena de una preocupación que ahora sé que era falsa. «Mamá, feliz cumpleaños. Lo siento tanto, de verdad, pero a Sofía le ha subido la fiebre de repente. Está con 39. No creo que podamos ir a cenar esta noche. Es imposible. Te lo compensaremos, lo prometo». Su voz sonaba tan convincente, tan llena de angustia maternal, que le creí sin dudarlo. «Claro, cariño, no te preocupes. Lo primero es la niña», le dije. Pasé la noche sola, comiendo un trozo de pastel de la pastelería frente al televisor, sintiéndome un poco triste pero comprensiva. Más tarde, mientras navegaba sin rumbo por las redes sociales, vi una foto que había publicado una de las amigas de Isabela. Era una foto de grupo en un restaurante caro y de moda. En el centro, riendo a carcajadas, estaban mi hija, Mateo, y una Sofía de aspecto perfectamente sano, sosteniendo un globo. El pie de foto decía: «Celebrando el gran negocio de Mateo. Felicidades, amigos». El teléfono casi se me cae de las manos. No había ninguna fiebre, solo una excusa, una mentira elaborada para deshacerse de un compromiso molesto. Yo ya no era una prioridad, era un inconveniente que se podía cancelar si surgía algo más importante, como un gran negocio. Cada uno de esos momentos había sido una pequeña grieta en los cimientos de nuestra relación. Pequeños actos de egoísmo, de desdén, de olvido. Yo las había ignorado, las había tapado con excusas, diciéndome a mí misma que estaba siendo demasiado sensible, que su vida era muy ocupada. Me había aferrado a la esperanza de que solo fueran fisuras superficiales, pero no lo eran. Eran la prueba irrefutable de que el edificio se estaba derrumbando desde dentro, carcomido por la ambición y la indiferencia. La venta de la cabaña no fue el terremoto, fue simplemente el colapso final y estruendoso de una estructura que llevaba mucho tiempo podrida. Y yo, su arquitecta original, había estado viviendo entre los escombros sin darme cuenta. A la mañana siguiente, me desperté con una rigidez en la espalda que no tenía nada que ver con la edad. Era el peso de la traición, una carga física y tangible que me encorvaba los hombros y me dificultaba la respiración. La casa estaba en un silencio absoluto, un silencio que ya no era pacífico, sino opresivo, como el aire viciado de una tumba. Cada crujido del suelo de madera era un eco de mi soledad. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Su timbre estridente me hizo dar un respingo. Por un instante, mi corazón albergó la tonta esperanza de que fuera Isabela, llamando para decir que todo había sido una pesadilla. Pero era mi hermana mayor, Elena. «Soledad, ¿estás bien? Te llamé anoche varias veces y no contestaste». Estaba preocupada, dijo, su voz siempre práctica y directa, sin rodeos ni sentimentalismos. Elena era el ancla de nuestra familia, la roca contra la que las olas de la vida se rompían. Con la voz quebrada por un llanto que no sabía que todavía me quedaba, le conté todo: la foto, la llamada cruel, la cerradura cambiada. Vomité la historia en un torrente desordenado de dolor e incredulidad. Elena escuchó en silencio al otro lado de la línea, sin interrumpirme, dejando que el veneno saliera. Cuando terminé, no me ofreció palabras vacías de consuelo como «todo saldrá bien». Me ofreció acción. «Vístete», me ordenó. Su voz era la de un general al mando. «Ponte algo decente. Paso por ti en 20 minutos. No te vas a quedar ahí llorando y sintiendo lástima de ti misma. Vas a luchar. Vamos a ir al registro de la propiedad ahora mismo. Lo primero es saber a qué nos enfrentamos». La llamada de Elena fue como un cubo de agua fría en la cara. Su energía pragmática cortó la niebla de mi desesperación. Hice lo que me dijo. Me vestí, me lavé la cara, y cuando ella llegó, estaba lista. La presencia de mi hermana a mi lado, su brazo firmemente entrelazado con el mío,
Me dio una fuerza que no creía tener. Entramos en el edificio gubernamental, un lugar frío e impersonal que olía a papel viejo, a polvo y a burocracia estancada. Las paredes de color beige y la luz fluorescente parecían absorber la vida. Nos acercamos a una ventanilla con un cartel que decía consultas. Detrás del cristal, una funcionaria con cara de aburrimiento mascaba chicle ruidosamente. Con la ayuda de Elena, que habló con una autoridad que yo no poseía, solicité los registros de la parcela de la cabaña, dando la dirección y mi nombre. La funcionaria tecleó en su ordenador con una lentitud exasperante, sus largas uñas acrílicas haciendo clic en cada tecla. Propiedad del lago, Ramírez, murmuró sin mirarnos. Ah, aquí está. Fue transferida el pasado junio. ¿Transferida a quién?, pregunté, conteniendo la respiración, mi mano apretando el brazo de Elena. A una sociedad llamada Inversiones Futuro Soto, S.A., respondió ella sin levantar la vista, como si estuviera leyendo la lista de la compra. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Inversiones Futuro Soto. La arrogancia de Mateo era ilimitada. No solo me había robado, sino que se jactaba de ello en el nombre de su empresa fantasma. La funcionaria imprimió los documentos y nos los entregó a través de la ranura con un gesto de hastío. Elena y yo nos sentamos en un banco de madera dura junto a una ventana polvorienta para examinarlos. Pasé las páginas con manos temblorosas. Eran un laberinto de jerga legal, contratos, cláusulas que no entendía, hasta que llegué a la última página. La página de las firmas. Allí estaba, claro como el día, el nombre de Mateo Soto como socio administrador de su empresa, y debajo, en el espacio del vendedor, mi nombre, Soledad Ramírez, y mi firma, o lo que se suponía que era mi firma. La miré fijamente. Mi corazón se detuvo. Era demasiado perfecta, demasiado limpia, demasiado fluida. No tenía los pequeños temblores que mi mano había desarrollado con los años, el legado de décadas de trabajo con agujas finas. Era una réplica exacta, una copia impecable de mi firma de hacía años, y de repente, un recuerdo helado, nítido y terrible me recorrió la espalda. Hacía unos 4 años, tuve que someterme a una pequeña cirugía de cataratas en ambos ojos. Estaba nerviosa, no por la operación en sí, sino por el papeleo, las facturas, la gestión del seguro. Isabela, siempre tan servicial en aquel entonces, se ofreció a ayudar. «Mamá, no te preocupes por nada», me dijo con su voz más dulce, sentada a mi lado en el sofá. «Fírmame este poder notarial. Es solo para poder gestionar tus cuentas bancarias y pagar tus facturas mientras te recuperas, para que no tengas que forzar la vista. Por si acaso, por si acaso». Esa frase ahora resonaba en mi cabeza como una sentencia de muerte. Confié en ella, ciegamente. Era mi hija. Le firmé aquel papel que me puso delante sin leer la letra pequeña, sin cuestionar nada. Nunca imaginé, nunca, en mis peores pesadillas, imaginé que usaría mi confianza, mi vulnerabilidad en un momento de debilidad, para forjar el arma que usaría para apuñalarme por la espalda. No fue un acto de desesperación, no fue un error de juicio, fue un fraude. Un robo planeado, premeditado y ejecutado con una frialdad calculadora. El dolor que sentía se transformó en algo nuevo, algo diferente. Una rabia fría, cristalina y lúcida. Me habían subestimado. Habían pensado que era una anciana débil, sentimental y un poco tonta que se limitaría a llorar su pérdida en un rincón. Se equivocaban. Habían despertado a la mujer que había construido una casa con sus propias manos. Habían despertado a la hija de Elena. Y esa mujer no se iba a rendir sin luchar. La rabia me dio un propósito, una claridad que no había sentido en años. Pero antes de poder trazar un plan de batalla, antes de poder contratar a un abogado, cometí un último error. Un error nacido de una pizca de esperanza tonta y persistente. Decidí hacer un último intento de apelar a la razón, o a lo que quedara de decencia en la familia de mi yerno. Cometí el error de pensar que quizás Carmen Soto, como madre y mujer, podría entenderme si le hablaba cara a cara, de corazón a corazón. Llamé y le pedí que nos viéramos. Para mi sorpresa,
aceptó de inmediato, con una frialdad que debería haberme advertido de sus intenciones. Por supuesto, Soledad. En la cafetería del Hotel Gran Victoria a las 4. Sé puntual, por favor. Tengo una agenda muy apretada. El Gran Victoria era el hotel más lujoso de la ciudad, su territorio. Al elegirlo, ya me estaba poniendo en mi lugar. Llegué 5 minutos antes, vestida con mi mejor traje, sintiéndome fuera de lugar entre el mármol reluciente y los susurros de los ricos. Ella llegó exactamente a las 4, deslizándose por el vestíbulo como si fuera la dueña. Llevaba un traje de chaqueta de un blanco impoluto y olía a un perfume caro y abrumador que llenó el aire a nuestro alrededor. Me miró por encima de sus gafas de diseñador, con una expresión de aburrimiento apenas disimulada, y ni siquiera se molestó en sentarse. «Soledad, querida», dijo, su voz tan pulcra como su atuendo, «seamos breves, sé por qué estás aquí. Y déjame decirte, con todo el respeto posible, que estás montando un escándalo por absolutamente nada». «Carmen, no es nada», le dije, poniéndome de pie para estar a su altura, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por controlarla. «Esa casa es la vida de mi esposo, son mis recuerdos. Su hijo y mi hija me la han quitado sin mi permiso, con engaños». Ella soltó una risita condescendiente, un sonido agudo y desagradable. «Oh, por favor, no seamos tan dramáticas. La vida de tu esposo». Arturo era un buen hombre, un trabajador, pero no nos engañemos, era un simple constructor. Tú eres una costurera. Aferrarse a un montón de tablas viejas es sentimental, pero poco práctico. Es una propiedad, un activo, y francamente, un activo así se desperdicia en manos de una anciana que no sabe cómo hacerlo productivo. Cada palabra era un golpe. Simple constructor, costurera, anciana. Me estaba despojando de mi identidad, reduciéndome a una caricatura. «Mateo», continuó ella, «tiene grandes planes para esa propiedad. Es un hombre de negocios, un visionario. Ve el potencial. Tú solo ves fantasmas y telarañas». Me quedé sin palabras. La crueldad calculada de su comentario me dejó helada. «No son fantasmas», logré decir, mi voz un susurro ahogado. «Son mi vida». «Pues la vida sigue, querida», dijo, alisando una arruga invisible en su chaqueta. «Y la gente inteligente se adapta. Mi consejo es que aceptes la generosidad de tus hijos y sigas adelante». Aferrarse al pasado de una manera tan obstinada es patético. Y con esa última palabra, pronunciada con un desdén infinito, se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en medio de la opulencia de aquel lugar, sintiéndome más pequeña, más invisible y más humillada que nunca en mi vida. La humillación final, el golpe de gracia, llegó 2 días después, por correo certificado, un sobre de color crema, grueso y caro, con el elegante logo, en relieve de las empresas Soto. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro, un cheque. La cantidad era irrisoria, una fracción minúscula del valor real de la cabaña, y probablemente menos de lo que Carmen gastaba en zapatos en un mes. Era una limosna, una bofetada convertida en papel moneda. Junto al cheque, una nota. La reconocí de inmediato. Era la caligrafía perfecta y redonda de Isabela, la misma que yo le había enseñado a trazar en sus cuadernos de niña. «Mamá, Mateo y yo esperamos que esto ayude a cerrar este capítulo de una vez por todas. Entendemos que tienes un apego sentimental, pero a veces hay que tomar decisiones prácticas. Por favor, acepta esto y termina con este drama. Es lo mejor para todos. Termina con este drama». Como si yo fuera la actriz histérica en una obra que ellos no habían escrito. Como si mi dolor fuera un simple berrinche, una rabieta que se podía calmar con un dulce en forma de cheque. Sostuve el cheque en mi mano. Sentí el papel, tan ligero, tan insultante. Pensaron que podían comprar mis recuerdos. Pensaron que mi dignidad tenía un precio. Pensaron que el legado de Arturo se podía tasar y liquidar. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y se rearmó de una forma nueva, más dura, más afilada. Ya no había tristeza, ya no había súplica, ya no había esperanza de reconciliación. Solo había fuego, un fuego frío y blanco. Fui a la cocina, tomé el cheque y con un movimiento lento, deliberado y casi ceremonial,
Lo rompí por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue nítido y satisfactorio. Y luego lo rompí otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que solo quedaron pequeños confetis de papel en mi mano. Los abrí sobre el cubo de la basura, y los vi caer como una nieve sucia y vergonzosa. Era mi punto de no retorno. La guerra había sido declarada, y ellos no tenían ni idea de contra quién iban a luchar. Impulsada por una mezcla tóxica de rabia y desesperación, volví al lago esa misma tarde. Una fuerza oscura me arrastraba hacia allí, una necesidad masoquista de presenciar la profanación con mis propios ojos. No me acerqué a la casa por el camino principal. Sabía que no sería bienvenida. Aparqué el coche a más de 1 kilómetro de distancia, en un apartadero oculto, y me adentré en el bosque, siguiendo un sendero apenas visible que solo Arturo y yo conocíamos. El crujido de las hojas secas bajo mis pies era el único sonido, un acompañamiento lúgubre para la marcha fúnebre de mi corazón. El camino me llevó a una pequeña colina que ofrecía una vista perfecta y discreta de la parte trasera de la propiedad. Me escondí entre los troncos de unos pinos altos, su resina pegajosa manchando mi abrigo, y miré hacia abajo. Mi corazón, que ya latía con fuerza, se detuvo en seco. Lo que vi confirmó mis peores temores, y lo superó. Un pequeño equipo de construcción, 3 hombres con cascos y chalecos reflectantes, estaba trabajando en el jardín. El jardín que había sido mi orgullo y mi alegría. Habían arrancado sin piedad las rosas que Arturo había plantado para mí en nuestro 10º aniversario, dejando solo agujeros de tierra desnuda y revuelta. Habían levantado el camino de losas de piedra que habíamos colocado juntos, una a una, durante todo un verano, y las habían apilado en un rincón como si fueran escombros. Un camión de plataforma estaba aparcado cerca de la orilla, y 2 de los hombres estaban cargando en él los restos de algo que me hizo soltar un grito ahogado, un sonido que murió en mi garganta. El columpio no era un columpio cualquiera. Era una pieza del alma de mi esposo. Arturo lo había tallado a mano en una sola pieza de cedro macizo, rescatada de un árbol caído por una tormenta. Lo hizo durante el invierno más oscuro de nuestras vidas. El invierno después de que perdimos a nuestro primer hijo, un bebé que nació sin vida y se fue sin un nombre. Mientras yo me ahogaba en una pena silenciosa, incapaz de llorar, Arturo canalizó todo su dolor en la madera. Pasó semanas en el garaje, y el sonido de sus herramientas era el único lenguaje de su luto. Cada curva que lijaba, cada veta que pulía, era una lágrima que no había derramado. Cuando lo colgó de la rama más fuerte del viejo roble que dominaba el jardín, me llevó hasta él, me sentó y me empujó suavemente. Aquí es donde vendremos a mecernos, cuando el mundo pese demasiado, Sole, me dijo, su voz ronca por la emoción contenida. El cedro es madera sagrada, se llevará nuestras tristezas. Y así fue. En ese columpio nos sentamos a hablar durante horas, viendo pasar las estaciones sobre el lago. En ese columpio le conté, con miedo y esperanza, que estaba embarazada de Isabela. En ese columpio, mecía a mi hija en mis brazos, cantándole canciones de cuna mientras ella se quedaba dormida con el suave vaivén. Después de la muerte de Arturo, ese columpio se convirtió en mi confesionario, el lugar donde hablaba con él en la quietud de las tardes, donde sentía su presencia en la suave brisa del lago que me empujaba por la espalda. Y ahora, esos hombres, esos extraños a sueldo, lo habían desmontado con sierras eléctricas y palancas. Lo estaban tratando como si fuera un montón de leña vieja y podrida. Vi, con un horror paralizante, cómo uno de ellos arrojaba el asiento tallado, el nido de mis recuerdos, en la parte trasera del camión con un ruido sordo y final, el sonido de mi corazón rompiéndose. Cerca de la casa vi a Mateo. Estaba de pie, con las manos en las caderas, hablando con un hombre que sostenía unos planos enrollados. Mateo gesticulaba con entusiasmo, señalando hacia el lugar donde había estado el columpio, luego hacia la orilla. Aunque no podía oír sus palabras, su lenguaje corporal era inconfundible. Estaba lleno de orgullo, de una visión de futuro que se construía sobre la demolición de mi pasado. Estaba borrando mi historia para escribir la suya. Lo que estaba en juego, stakes, se volvió dolorosamente claro en ese instante.
Esto ya no era solo por una casa, no era por el dinero, era por la memoria. Querían borrarme, querían borrar a Arturo, querían demoler cada rincón de nuestra historia, cada objeto impregnado de nuestro amor y nuestro dolor, y construir sobre sus ruinas un monumento a su propia ambición, un templo de lujo vacío y sin alma. La lucha ahora era por el alma de mi familia, por el derecho a que mis recuerdos existieran, a que mi historia no fuera borrada. Y juré, en silencio, con las lágrimas corriendo por mi rostro como un río amargo, que no se lo permitiría. Protegería ese legado, protegería la memoria de Arturo, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Los días que siguieron fueron un infierno gris y monótono. La maquinaria legal, que yo había imaginado como una poderosa herramienta de justicia, se reveló como un laberinto lento y exasperante. Cada llamada a un abogado terminaba con la misma respuesta desalentadora, un suspiro cansado seguido de un «Es complicado, señora Ramírez. Una firma en un poder notarial es muy difícil de impugnar. Será su palabra contra la de ellos, y ellos tienen recursos». Me sentía atrapada en una pesadilla burocrática, una red pegajosa de jerga legal y pesimismo de la que no podía escapar. La energía que me había dado la rabia inicial, ese fuego blanco y purificador, comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar un agotamiento profundo y amargo que me calaba hasta los huesos. Dormía mal, comía poco. La casa, mi refugio, se había convertido en una prisión llena de ecos. Una noche, la soledad me pesaba más que nunca. La lluvia golpeaba las ventanas, un redoble constante que parecía burlarse de mi agitación interior. Incapaz de quedarme quieta, bajé al sótano, al pequeño taller de costura que había sido mi santuario durante décadas. Era el único lugar donde todavía sentía que tenía el control, donde mis manos sabían exactamente qué hacer. Me senté en mi vieja silla de trabajo, rodeada de telas de colores, hilos y patrones de papel. El olor familiar a tiza, a tela y a aceite de máquina me trajo un consuelo momentáneo. Mis ojos se posaron en los viejos álbumes de fotos apilados en una estantería. Hacía años que no los abría. Con un impulso repentino tomé el primero, el más gastado. Lo abrí sobre la mesa de trabajo, y las imágenes de una vida pasada me saltaron a la vista. Arturo y yo el día de nuestra boda, jóvenes e ingenuos. Arturo sosteniendo a una Isabela recién nacida, su rostro una mezcla de terror y adoración. Los tres en el porche de la cabaña, sonriendo a la cámara, el sol de verano en nuestros rostros. Pasé las páginas, y cada foto era una pequeña punzada de dolor. Era la vida que me habían robado, la felicidad que ahora parecía una ficción lejana. Llegué a la última foto del álbum, Arturo y yo, ya mayores, sentados en el columpio de cedro, su brazo alrededor de mis hombros. Miré su rostro sonriente en la fotografía, y, por primera vez, desde que todo había empezado, me permití derrumbarme por completo. «¿Qué hago, mi amor?», susurré a la fotografía, las lágrimas cayendo sobre el plástico protector distorsionando su sonrisa. «Estoy tan cansada de luchar, tan cansada de odiar». Quizás Carmen tenía razón. Quizás solo soy una anciana patética aferrándose a los fantasmas. Quizás debería dejarlos ganar. ¿De qué sirve una casa si la familia está rota? Apoyé la cabeza en la mesa, entre retales de seda y encaje, y lloré. Un llanto silencioso, agotado y desesperado que venía desde lo más profundo de mi alma. Fue entonces, con la vista nublada por las lágrimas, cuando mis ojos se posaron en la parte superior del armario más alto, un lugar al que rara vez miraba. Había una vieja caja de cedro rectangular y sin adornos, cubierta por una gruesa capa de polvo. La caja de Arturo. La había guardado allí después de su muerte, incapaz de enfrentarme a lo que pudiera haber dentro. Pero en la tapa, recordé de repente, él mismo había pirograbado, con su letra torpe pero firme, una pequeña inscripción. «Ábrela solo cuando sientas que has perdido el camino». Sentía que no solo había perdido el camino, sino que me había caído por un precipicio y estaba en caída libre. Con un último esfuerzo, una última pizca de energía que no sabía que me quedaba, subí a un taburete que crujió bajo mi peso y bajé la pesada caja. La puse sobre la mesa de trabajo, apartando los álbumes de fotos.
Soplé el polvo, que se levantó en una nube que me hizo toser, y con el corazón en un puño, temiendo y anhelando a la vez lo que pudiera encontrar, levanté la tapa. Dentro no había objetos sentimentales. No había cartas de amor ni viejas fotografías. Había una sola carpeta de cartón, gruesa y abultada, atada con una cinta, y encima de ella, una nota doblada, con mi nombre escrito en el exterior. La abrí. La caligrafía era la de Arturo, inconfundible. Para mi soledad, mi guerrera. Si estás leyendo esto, es porque las cosas se han puesto difíciles. Siempre supe que tu corazón era demasiado bueno, demasiado confiado. Sabía que algún día podrías necesitar esto. El amor protege, pero la previsión salva. Lucha por lo nuestro. Siempre tuyo. Una última chispa de esperanza, pequeña pero intensa, se encendió en la oscuridad de mi desesperación. ¿Qué había previsto mi sabio y amado Arturo? ¿Qué arma me había dejado para esta batalla que él, de alguna manera, desde algún lugar, sabía que tendría que librar? A la mañana siguiente, con la carpeta de Arturo bajo el brazo como si fuera un escudo, me sentí como una persona nueva. La desesperación de la noche anterior había sido purgada, reemplazada por una determinación helada y un propósito renovado. Siguiendo una recomendación de mi hermana Elena, que había estado investigando por su cuenta, concerté una cita con un abogado diferente. Se llamaba Javier Vargas, un hombre joven, de unos 35 años, con una mirada inteligente y enérgica que contrastaba radicalmente con la de los abogados cansados y pesimistas con los que había hablado antes. Su pequeña oficina, aunque modesta, estaba llena de libros y de una energía vibrante. Le conté mi historia desde el principio, sin omitir ningún detalle, desde la foto hasta la humillación en el hotel y mi momento de debilidad en el sótano. Él escuchó con una atención inusual, asintiendo de vez en cuando, tomando notas, sus ojos nunca apartándose de los míos. No me trató como a una anciana senil, sino como a una cliente seria. Cuando terminé, un silencio tenso llenó la habitación. Le entregué la carpeta. Mi esposo me dejó esto, le dije, mi voz firme. No sé exactamente qué es, pero dijo que era importante. El licenciado Vargas tomó la carpeta con respeto y la abrió sobre su escritorio. Comenzó a leer, su rostro profesional e impasible. Pero a medida que pasaba las páginas, vi cómo sus cejas se arqueaban por la sorpresa. Sus ojos, antes tranquilos, ahora se movían con una rapidez creciente de un lado a otro de las páginas. De vez en cuando, dejaba escapar un silbido de asombro o murmuraba para sí mismo: increíble, absolutamente brillante. Cuando terminó la última página, cerró la carpeta lentamente, casi con reverencia. Levantó la vista y me miró. Su expresión era una mezcla de incredulidad, admiración y la emoción contenida de un jugador de póker que acaba de recibir una mano ganadora. Señora Ramírez, dijo finalmente, su voz teñida de un nuevo respeto. Su esposo no era solo un hombre que construía casas, era un arquitecto de fortalezas legales. Esto es una obra de arte, una joya. Me explicó lo que tenía en mis manos. No era un testamento normal, que puede ser impugnado, era un fideicomiso. Un documento legal complejo y blindado que Arturo había creado con un abogado muy astuto, hacía más de 20 años, poco después de su primer susto con el corazón. El fideicomiso establecía que la cabaña era un patrimonio familiar inalienable, protegido para las futuras generaciones. Pero la verdadera genialidad, el golpe maestro, estaba en una pequeña cláusula, casi oculta entre la densa jerga legal. Una trampa para osos esperando pacientemente durante 2 décadas. Se llama cláusula de reversión, explicó Vargas, su voz vibrando de emoción profesional. Es poco común, pero legalmente irrompible. Su esposo, previendo quizás la ambición de su yerno, la debilidad de su hija o cualquier otra eventualidad, estipuló que si la propiedad de la cabaña era vendida, regalada o transferida de cualquier forma a una persona o entidad que no llevara el apellido de soltera de usted, Ramírez, la titularidad completa de la propiedad volvería automática e irrevocablemente a usted, Soledad Ramírez, no a su hija casada, no a una empresa, a usted.
El fideicomiso se diseñó para proteger la línea de sangre, no los lazos políticos. Me quedé sin aliento, una mano en mi pecho. Arturo, mi previsor y protector Arturo, desde más allá de la tumba, me estaba defendiendo. Había visto la tormenta venir mucho antes de que se formaran las nubes. La transferencia que ellos hicieron a Inversiones Futuros Soto es nula de pleno derecho, continuó Vargas, casi riendo de la audacia y la estupidez de Mateo. Al hacerlo, activaron la cláusula sin saberlo. Es como si hubieran pisado una mina que llevaba 20 años enterrada. Legalmente, señora Ramírez, la cabaña nunca dejó de ser suya. Ellos han cometido fraude para robarle algo que, según este documento, era absolutamente imposible de robar. Pero había algo más. En el fondo de la carpeta, dentro de un sobre más pequeño, estaba la carta sellada. En el exterior, la letra de Arturo, que yo reconocería en cualquier parte, decía: para mi hija Isabela, el día que olvide quién es. El licenciado Vargas me miró, y por primera vez en semanas sentí que no estaba sola, que tenía un aliado. Una sonrisa decidida se dibujó en su rostro. Señora Ramírez, dijo, su voz ahora la de un estratega planeando su próximo movimiento. Ellos han querido jugar en el mundo de los negocios y las apariencias. Muy bien, vamos a darles una lección de derecho de familia que no olvidarán. Creo que es hora de que organicemos una cena. La notificación legal que el licenciado Vargas envió a Mateo fue una obra maestra de la sutileza y la contención. No revelaba nuestra arma secreta, ni amenazaba con acciones legales inmediatas. Simplemente, con un lenguaje formal y cortés, solicitaba una reunión formal para discutir ciertas irregularidades y posibles malentendidos en la reciente transferencia de la propiedad del lago, con el fin de evitar litigios innecesarios. La respuesta fue tan inmediata como predecible. Isabela me llamó, su voz una mezcla de irritación y falsa preocupación condescendiente. Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué nos mandas cartas de abogados? Te dije que no hicieras las cosas más difíciles. Mateo está furioso. Dice que estás perdiendo el tiempo y el dinero. Solo quiero hablar, cariño. Le respondí con una calma que la sorprendió y la desarmó. Había practicado ese tono con mi hermana Elena durante horas. No quiero pelear. Solo quiero que nos sentemos todos juntos y aclaremos las cosas. Una cena, en un lugar neutral. Cayeron en la trampa con una arrogancia asombrosa. Convencidos de su superioridad legal y moral, vieron la reunión no como una amenaza, sino como una oportunidad para aplastar mi última y patética resistencia. Organizaron una cena de reconciliación en Le Ciel, el restaurante más caro y exclusivo de la ciudad, un lugar con vistas panorámicas y precios estratosféricos. Era una demostración de poder, un escenario cuidadosamente elegido y diseñado para intimidarme, para hacerme sentir pequeña e insignificante. Invitaron a toda la familia, Mateo, Isabela, sus padres Esteban y Carmen, e incluso a mi hermana Elena, a quien seguramente consideraban mi única y débil aliada, una simple espectadora en mi inevitable rendición. Llegué con Elena 5 minutos tarde, deliberadamente. Ellos ya estaban sentados en una gran mesa redonda, en el mejor lugar del restaurante, junto a los ventanales. El champán ya estaba servido, y sus risas resonaban en el ambiente sofisticado. El aire a su alrededor estaba cargado de una arrogancia tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Carmen Soto me examinó de arriba a abajo, su mirada crítica deteniéndose en mi vestido sencillo pero elegante, que yo misma había cosido para la ocasión. «Soledad, querida», dijo Carmen con una sonrisa, que no llegaba a sus ojos fríos. «Qué bueno que has entrado en razón. Esperamos que esta noche podamos poner fin a este pequeño y desagradable malentendido y volver a la normalidad». Mateo, siempre el actor, se levantó para saludarme, interpretando el papel de yerno magnánimo y paciente. «Soledad, me alegro de que estés aquí. Sé que ha habido tensión, pero quiero que sepas que nuestra oferta sigue en pie. Como verás esta noche, estamos dispuestos a ser muy generosos para asegurar tu tranquilidad y tu futuro». Me senté, coloqué mi bolso en el regazo y los miré a todos, uno por uno. Isabela evitaba mi mirada, concentrada en alisar una arruga inexistente en el mantel,
Parecía nerviosa, culpable, pero claramente sometida a la voluntad de su esposo. La cena fue una tortura cuidadosamente orquestada. Fue un monólogo de su éxito. Hablaron de sus recientes vacaciones en la Toscana, de la nueva ampliación de su empresa, de la escuela privada a la que planeaban enviar a Sofía, y por supuesto, hablaron de sus planes para la cabaña. «Vamos a instalar una piscina infinita con vistas al lago», anunció Esteban con orgullo, hinchando el pecho. «Será la envidia de toda la comunidad, y un muelle privado para el nuevo yate que Mateo se va a comprar. Hay que saber disfrutar de los frutos del trabajo, ¿verdad? Y la decoración interior será completamente minimalista y moderna», añadió Carmen, mirándome como si supiera que odiaría la idea. «Nada de esa madera oscura y rústica, todo blanco, líneas puras, mucho cristal». Cada palabra era una daga, un insulto deliberado a la memoria de Arturo y a todo lo que yo amaba. Me mantuve en silencio, comiendo poco, asintiendo de vez en cuando, observando. Dejé que se emborracharan con su propio ego, que construyeran su castillo de naipes cada vez más alto, sin saber que yo tenía un huracán guardado en el bolso. Elena, a mi lado, me apretaba la mano por debajo de la mesa, un ancla de solidaridad en medio de aquella tormenta de vanidad. Finalmente, cuando trajeron los postres y el café, Mateo se aclaró la garganta, listo para el golpe de gracia. Se reclinó en su silla, adoptando un aire paternalista que me revolvió el estómago. «Bueno, Soledad», dijo, su voz resonando con una falsa generosidad, «hemos escuchado tu silencio y lo interpretamos como una señal de que estás lista para ser razonable. Hemos preparado un nuevo acuerdo, mucho más generoso que el cheque que lamentablemente rechazaste. Creemos que es una solución justa y definitiva que te permitirá vivir cómodamente el resto de tus días sin preocupaciones». Deslizó un documento encuadernado en piel por la mesa hacia mí. Lo miré, pero no lo toqué. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando mi firma, mi capitulación. El aire se llenó de una expectación triunfante. Lentamente, levanté la vista y los miré a todos. Tomé un sorbo de agua, saboreando el silencio. El momento había llegado. Antes de mirar ese papel, Mateo, comencé, y mi voz, para mi propia sorpresa, sonó firme y clara, cortando el murmullo del restaurante. Me gustaría contarles una pequeña historia. Es muy corta. Es sobre un viejo jardinero. Hubo un silencio desconcertado en la mesa. Vi a Mateo intercambiar una mirada de fastidio con su padre. Carmen Soto arqueó una ceja, claramente molesta por mi interrupción de su momento triunfal. Este jardinero, continué, mirando a cada uno de ellos, deteniendo mi vista un segundo más en Isabela, pasó toda su vida cultivando un árbol muy especial. No era el más grande ni el más exótico, pero era el suyo. Lo plantó con su esposa cuando eran jóvenes, con sus propias manos. Lo regó con su sudor en los veranos secos y lo protegió de las heladas en los inviernos duros. El árbol creció fuerte y sano y dio frutos que alimentaron a su única hija. El jardinero le enseñó a la hija a amar el árbol, no solo por sus frutos, sino por su sombra, por los pájaros que anidaban en sus ramas. Le enseñó a cuidar sus raíces, porque le dijo que esas raíces eran la memoria de la familia, el ancla que los mantenía unidos a la tierra. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Isabela se removió incómoda en su asiento, su mirada fija en el plato de postre a medio comer. Pero la hija creció y se casó con un hombre que no entendía de árboles. Él solo veía la madera, veía los metros cúbicos, el valor en el mercado, el potencial para construir muebles caros. Un día, convenció a la hija de que el viejo árbol era inútil, que era un estorbo, que ocupaba un espacio que podría usarse para algo más moderno, más rentable, como una piscina. Y juntos, con sonrisas y excusas, decidieron talarlo mientras el viejo jardinero no miraba. ¡Qué historia tan rústica!, interrumpió Carmen con un desdén mal disimulado. Soledad, ¿a dónde quieres llegar con esto? No tenemos toda la noche. A las raíces, Carmen, respondí, y mi voz, que hasta ahora había sido suave, adquirió un filo de acero. Quiero llegar a las raíces, lentamente,
Con un movimiento deliberado, abrí mi bolso. Saqué la carpeta de cartón que me había dejado Arturo. No era elegante como su documento encuadernado en piel. Era vieja, desgastada, pero sólida. La coloqué suavemente sobre la mesa, justo al lado de su generoso acuerdo. El sonido sordo de la carpeta golpeando la fina mantelería fue el único ruido en la mesa. «Verán», dije, abriendo la carpeta. Mi esposo, Arturo, era como ese jardinero. Amaba las raíces y sabía que a veces hay que protegerlas de aquellos que solo ven la madera. Saqué una copia del fideicomiso. El licenciado Vargas me había preparado un resumen claro y conciso, resaltando la parte más importante. Este documento es un fideicomiso que mi esposo estableció ante notario hace más de 20 años y contiene algo maravilloso, una pequeña joya de la previsión legal, llamada cláusula de reversión. Leí la cláusula en voz alta. Leí cada palabra con una dicción clara y pausada. Las palabras eran complejas, llenas de términos legales, pero el significado era devastadoramente simple. Mientras hablaba, observé sus rostros transformarse. Fue como ver una película a cámara lenta. La sonrisa de Mateo se congeló, se resquebrajó y luego se desvaneció por completo, reemplazada por una palidez cerosa. Esteban Soto se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, como si no pudiera creer lo que oía, su rostro enrojeciendo de ira. Carmen dejó caer su tenedor de postre, que golpeó el plato de porcelana con un tintineo agudo y metálico que resonó en el silencio. Cuando terminé de leer, levanté la vista y los miré directamente. Lo que esto significa, en un lenguaje que todos puedan entender, dije, fijando mis ojos en Mateo, es que en el preciso instante en que falsificaste mi firma para transferir la propiedad a tu empresa, a Inversiones Futuro Soto, activaste esta cláusula. Es una bomba de tiempo legal, y tú mismo encendiste la mecha. Legalmente, la cabaña nunca fue tuya. La transacción no es solo nula, Mateo, es un fraude. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el aire se hubiera convertido en plomo. La soberbia, la arrogancia, la confianza, todo se había evaporado, dejando solo el pánico desnudo y la humillación pública. El cazador había caído en su propia trampa. El primero en reaccionar fue Mateo. Intentó recuperar la compostura, pero fue un esfuerzo patético. Se rió, una risa forzada, estridente, que sonó completamente fuera de lugar en el elegante restaurante. Varios comensales de las mesas cercanas se giraron a mirar. «Eso es ridículo», dijo, aunque el sudor brillaba en su frente bajo las luces tenues. «Es un papel viejo, un truco de abogado. Mis abogados lo destrozarán. Tú me firmaste un poder notarial. Tengo tu firma. Me firmaste un poder para gestionar mis cuentas durante una cirugía, no para robarme mi casa», repliqué con una calma que lo desquició aún más. «Y este papel viejo, como tú lo llamas, es un fideicomiso irrevocable, blindado legalmente. Es una fortaleza de hierro, Mateo, y tu pequeña y sucia estafa se ha estrellado contra él». Esteban Soto, el patriarca, intervino. Su voz era un gruñido bajo y amenazante. Dejó de lado las sutilezas. «Esto es un chantaje. Es evidente». «Muy bien, Soledad, has jugado bien tus cartas. ¿Cuánto quieres? Dinos una cifra y terminemos con esta farsa de una vez». «No se trata de dinero, Esteban», dijo mi hermana Elena, hablando por primera vez en toda la noche. Su voz era fría y cortante como el cristal. «Se trata de decencia, de honor, palabras que su familia parece haber olvidado, si es que alguna vez las conoció. Pero yo no estaba mirando a los hombres. Mi atención estaba fija en mi hija. Isabela estaba blanca como el papel, sus ojos iban de mi rostro al de su esposo y de vuelta al mío, llenos de una confusión aterrorizada. Parecía una niña perdida en medio de una batalla de adultos, incapaz de comprender la magnitud de la catástrofe. En medio del caos creciente, del murmullo furioso de Mateo y su padre, deslicé el otro objeto que había traído conmigo por la mesa. El sobresellado, amarillento por el tiempo, se detuvo justo frente al plato de Isabela. «Tu padre te dejó esto», dije en voz baja, mi voz solo para ella, una burbuja de intimidad en medio de la tormenta.
Me pidió que te lo diera el día que olvidaras quién eres. Creo, con todo el dolor de mi corazón, que ese día ha llegado. Con manos que temblaban violentamente, Isabela tomó la carta. Sus uñas perfectamente cuidadas, pintadas de un rojo sangre, rasgaron el papel viejo con torpeza. Sacó una sola hoja doblada y con la mirada de todos clavada en ella, comenzó a leer. No sé qué escribió Arturo en esa carta. Nunca se lo pregunté y ella nunca me lo dijo. Es un secreto que se quedará para siempre entre un padre y su hija. Pero vi su efecto en el rostro de Isabela. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par, cómo su boca se entreabría en un grito silencioso. Vi cómo el color desaparecía por completo de su rostro, dejándolo como una máscara de cera, y luego vi cómo las lágrimas comenzaban a brotar. No eran las lágrimas de autocompasión que había visto antes, eran lágrimas de una comprensión devastadora, de una vergüenza tan profunda que parecía consumirla desde dentro. Levantó la vista del papel, pero no me miró a mí. Miró a Mateo, y en sus ojos ya no había amor, ni admiración, ni siquiera el miedo sumiso de antes. Había un odio puro, la furia helada de una persona que se da cuenta de que ha sido utilizada, manipulada, y que ha traicionado todo lo que debería haber sido sagrado por un hombre que no valía nada. Tú lo sabías, susurró ella, su voz rota por el llanto, pero audible en el silencio tenso. Tú leíste mis correos, sabías de mis dudas, y me manipulaste, me hiciste hacer esto. Me dijiste que era lo mejor para nosotros, para Sofía. Me mentiste. Isabela, cariño, no escuches a tu madre. Está tratando de ponerte en mi contra, de manipularte, comenzó Mateo, extendiendo una mano para tocarla. No me toques, gritó ella, y su voz resonó en todo el restaurante. Se puso de pie de un tirón, la silla cayó hacia atrás con un golpe seco, arrojó la servilleta sobre la mesa. No vuelvas a llamarme cariño en tu vida, y luego se giró y me miró, por primera vez en toda la noche, y en sus ojos vi el abismo de su arrepentimiento, un pozo de dolor tan profundo que me partió el corazón. Mamá, sollozó, la palabra desgarrada, mamá, perdóname, y sin decir más, se dio la vuelta y salió corriendo del restaurante, dejando tras de sí un silencio atronador. Las máscaras habían caído, el castillo de naipes se había derrumbado, y en medio de las ruinas, yo estaba de pie, tranquila. Había ganado la batalla por mi casa, pero la guerra por mi familia apenas comenzaba. La salida dramática de Isabela fue el principio del fin. La primera pieza de un dominó que caería con una velocidad y una destrucción impresionantes. La cena terminó en un caos de acusaciones y amenazas veladas por parte de los Soto. Esteban intentó adoptar un tono intimidatorio, hablando de su equipo de abogados de élite, mientras Mateo, reducido a un manojo de nervios, alternaba entre súplicas y balbuceos incoherentes, pero sus palabras ya no tenían poder. La verdad estaba sobre la mesa, tan sólida e inamovible como la carpeta de Arturo. Elena y yo nos levantamos, dejamos dinero para cubrir nuestra parte de la cuenta y nos fuimos sin decir una palabra más, dejándolos cocerse en su propia salsa de humillación. En las semanas siguientes, todo sucedió muy rápido, como una avalancha. El licenciado Vargas, con la energía de un sabueso que ha encontrado el rastro, presentó el fideicomiso ante el tribunal. Los abogados de Mateo, caros pero incompetentes frente a una fortaleza como aquella, intentaron luchar, argumentaron la validez del poder notarial, intentaron desacreditar el fideicomiso como un documento anticuado y obsoleto, pero la cláusula de reversión era inexpugnable. El juez, un hombre mayor con fama de incorruptible, no solo anuló la transferencia de la propiedad de forma inmediata, sino que, al ver la evidencia de la firma falsificada y el testimonio del notario que recordaba perfectamente las circunstancias limitadas del poder original, se tomó el asunto como algo personal. Abrió una investigación formal contra Mateo Soto por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. La noticia del escándalo, aunque discreta en los tribunales, corrió como la pólvora en los círculos sociales y empresariales de los Soto. La familia, cuyo principal activo siempre había sido su reputación intachable y su apariencia de poder,
Actuó con la rapidez y la crueldad de los depredadores que eran. Para salvar su propio nombre, para cortar la rama infectada, le dieron la espalda a Mateo. Publicaron un comunicado de prensa cuidadosamente redactado, afirmando haber sido engañados y profundamente decepcionados por la ambición desmedida de un miembro de la familia política, y le retiraron todo su apoyo financiero y legal. Lo dejaron caer sin contemplaciones, un sacrificio necesario para proteger el imperio. Isabela, fiel a la mirada de odio que le había dirigido a su esposo en el restaurante, solicitó el divorcio al día siguiente. Durante el proceso, salieron a la luz más verdades dolorosas. Descubrió que la mala inversión de Mateo no había sido un error de negocios, sino una deuda de juego masiva, acumulada en casinos clandestinos y apuestas online. La venta de la cabaña era su último y desesperado intento por salvarse de prestamistas peligrosos. Se dio cuenta, con un horror que la consumió durante meses, de que no solo la había usado para robarle a su propia madre, sino que había puesto en riesgo el futuro y la seguridad de su hija por su egoísmo y sus vicios. No hubo una gran celebración por mi victoria. No sentí una explosión de alegría, sino una profunda y tranquila sensación de alivio, como el que siente un náufrago al llegar por fin a la orilla después de una tormenta. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera volver a exhalar. La justicia se había hecho, sí. Mateo recibiría su merecido. La casa volvía a ser mía. Pero el coste había sido inmenso. Había recuperado mi casa, pero había perdido, quizás para siempre, la imagen de la hija que creía tener, la confianza ciega que había depositado en ella. La victoria tenía el sabor agridulce de la ceniza. Pasaron varios meses. El otoño llegó al lago, tiñendo los árboles de ocres, rojos y dorados, un espectáculo de una belleza melancólica. La cabaña volvía a ser mía, legal y espiritualmente. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero, un hombre amable y anciano que recordaba a Arturo. Cambió la cerradura de caoba por una idéntica a la original, de latón macizo, y me entregó una llave que se sentía correcta en mi mano. Pasé las siguientes semanas limpiando. Limpié cada rincón, cada ventana, cada tabla del suelo. Fregué, pulí y ordené con una energía febril, como si al purgar la suciedad física pudiera también purgar los malos recuerdos, la sensación de profanación que se había adherido a las paredes. Pero a pesar de mis esfuerzos, no me atrevía a quedarme a dormir. El silencio de la casa se sentía pesado, lleno de los fantasmas de la traición. Un sábado por la mañana, a finales de octubre, estaba en el jardín delantero, arrancando las malas hierbas con más fuerza de la necesaria, desquitando mi frustración con la tierra, cuando un coche que reconocí de inmediato se detuvo en el camino de entrada. Era el coche de Isabela. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza y temor. No la había visto cara a cara desde la noche del restaurante. Habíamos intercambiado algunos mensajes de texto, breves y funcionales, sobre Sofía, pero nada más. Bajó del coche. Estaba más delgada, y había ojeras oscuras bajo sus ojos que el maquillaje no lograba ocultar. Llevaba unos vaqueros y un suéter sencillo, muy lejos de la ropa de diseñador que solía vestir. Se quedó de pie junto al coche durante un largo minuto, simplemente mirando la casa, como si no se atreviera a acercarse más. Yo no dije nada, seguí arrancando malas hierbas, mi corazón latiendo con fuerza. Finalmente, ella caminó lentamente hacia mí, no me miró a los ojos. Se detuvo a mi lado, observó lo que yo estaba haciendo, y luego, sin decir una palabra, se arrodilló en la tierra junto a mí, tomó una pequeña pala de jardín que había en el suelo y comenzó a trabajar. Arrancamos malas hierbas juntas durante casi una hora. El único sonido era el de la tierra siendo removida, el viento fresco del otoño entre los árboles y nuestras respiraciones, una tensa y la otra cansada. No había acusaciones, no había disculpas forzadas. Solo el trabajo compartido, la tierra fría y húmeda bajo nuestras uñas, un lenguaje más antiguo y honesto que las palabras. Finalmente, ella se detuvo y se sentó sobre sus talones. Se secó una lágrima furtiva con el dorso de su mano sucia de tierra. He leído la carta de papá 100 veces,
dijo. Su voz era un susurro ronco. La sé de memoria. Hablaba de la integridad, de que un hogar no son las paredes, sino la confianza que hay dentro de ellas. Y yo demolí la nuestra. No supe qué decir. El dolor todavía estaba ahí, una herida profunda que no había cicatrizado, y las palabras fáciles de perdón se me antojaban una mentira. No te pido que me perdones, mamá, continuó, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro, mezclándose con la tierra. No todavía, quizás nunca, sé que no lo merezco. Solo quiero empezar a replantar las rosas de papá, si me dejas. Miré a mi hija, a esta mujer rota y arrepentida que estaba tratando de encontrar el camino de vuelta a casa, de vuelta a sí misma. Vi en sus ojos el arrepentimiento genuino que había visto en el restaurante. Vi a la niña que una vez se sentó conmigo en el columpio, preguntándome por qué las hojas cambiaban de color en otoño. Asentí lentamente, un movimiento casi imperceptible. Las rosas necesitan mucho abono. Fue todo lo que pude decir, mi voz también ronca, y un agujero profundo para que las raíces se agarren bien. Fue un comienzo, un pequeño brote verde en un jardín que había sido devastado. La sanación, como la jardinería, requeriría tiempo, paciencia y mucho trabajo, pero por primera vez sentí que era posible. La primavera siguiente, la vida había encontrado un nuevo y frágil ritmo. El proceso de divorcio de Isabela fue largo y doloroso, pero con cada papel firmado parecía liberarse de un peso. Se mudó con Sofía a un apartamento más pequeño, más modesto, y volvió a trabajar como diseñadora gráfica, un talento que había abandonado para convertirse en la esposa trofeo de Mateo. Casi todos los fines de semana venían a la cabaña. Juntas, nos dedicamos a la tarea de reconstruir el jardín. Fuimos a un vivero y compramos rosales, los mismos que Arturo había plantado. Isabela cavó los agujeros con una determinación feroz, como si cada palada de tierra fuera un acto de penitencia, y yo le enseñé a abonar, a podar, a cuidar de ellos, tal como Arturo me había enseñado a mí. Un día, me sorprendió. Un camión llegó con una estructura de madera cuidadosamente envuelta. Era un columpio de cedro. Isabel había encontrado a un artesano local, un viejo carpintero, y le había encargado una réplica exacta del columpio de su padre, basándose en mis viejas fotografías y en sus propios recuerdos de niña. Verlo colgar de nuevo de la rama del viejo roble fue como ver a un fantasma querido volver a la vida. Una tarde soleada de abril, estaba sentada en el nuevo columpio, meciéndome suavemente. El aire olía a tierra húmeda, a hierba recién cortada y a las promesas de la primavera. Sofía, mi nieta, que ahora tenía 6 años, jugaba en la orilla del lago, buscando piedras planas para hacerlas rebotar en el agua. Su risa era la música más dulce del mundo. Isabela se acercó y se sentó a mi lado en el columpio, en silencio. Nos mecimos juntas, en un ritmo acompasado. La herida entre nosotras todavía existía, una cicatriz fina y plateada en el tejido de nuestra relación, pero ya no dolía al tocarla. Se había convertido en parte de nuestra historia, un recordatorio de la fragilidad y la resiliencia del amor. Estábamos aprendiendo a vivir con ella, a construir algo nuevo y más fuerte a su alrededor. Había recuperado mi casa, sí. El santuario de madera y piedra estaba a salvo, pero en el proceso había recuperado algo mucho más importante. Había recuperado mi voz, mi fuerza, mi dignidad. Había aprendido que la edad no es sinónimo de debilidad y que el amor, para ser verdadero, no debe ser ciego. Y sobre todo, había recuperado la esperanza en el futuro de mi familia, un futuro que ahora se construiría sobre una base de verdad, por dolorosa que fuera. Miré el reflejo del sol en el agua, un camino de diamantes danzantes, el mismo sol que había visto con Arturo tantos años atrás. Su presencia seguía aquí, no en las vigas de madera ni en las tejas del techo, sino en la resiliencia del amor que nos había unido. Un amor lo suficientemente fuerte como para dejar un arma secreta que me salvara. Un amor lo suficientemente sabio
como para dejar una carta que guiara a su hija perdida de vuelta a casa. Me mecí en el columpio, sintiendo la suave brisa en mi rostro. La paz que sentía era profunda, una paz ganada a pulso en el campo de batalla de mi propio corazón. Y un último pensamiento, claro y sereno como el agua del lago, vino a mi mente. Una casa se construye con madera y clavos, pero un hogar se teje con los hilos invisibles de los recuerdos y el respeto. Y hay tesoros que nunca, jamás, deben estar a la venta.